inteligencia de negocios y todo lo que sería minería de datos o machine learning, pueden ingresar ahí al canal de YouTube o también pueden ingresar a SlideShare donde está compartida las diferentes presentaciones. Aquí está, digamos, la dirección para el canal de YouTube. De hecho, esta grabación va a estar disponible en este canal. Primero vamos a empezar con una serie de conceptos introductorios al tema, ya que esta es una charla que su enfoque principal es ser una introducción a todo lo que sea el tema de aprendizaje mecánico o aprendizaje automático. Primero, tenemos que recordar algunos aspectos como lo que sería el análisis predictivo. ¿Por qué decimos aquí, introducimos el concepto de análisis predictivo? Precisamente lo que nosotros queremos con todo lo que sería el análisis de información, tenemos diferentes tendencias. Una de las tendencias es poder encontrar información acerca de los datos, información que esté escondida por medio de minería de datos. Y también podemos empezar a utilizar distintos modelos para poder hacer predicción. Entonces, ¿por qué es que hablamos de esto? Específicamente todo lo que sería el aprendizaje automático, lo que nosotros queremos es empezar a hacer predicciones con respecto a algún conjunto de datos que nosotros tengamos. ¿Por qué es importante? Y sabrán, tal vez ustedes tienen la inquietud de por qué en esta época se habla tanto de aprendizaje automático, se habla tanto de minería de datos, se habla tanto de ese tipo de algoritmos. Pues esto ya lo descubrió, ya lo había estudiado en el 2012 Gartner. Precisamente en el 2012 Gartner había hecho una encuesta donde se decía, ustedes para el año 2014, año 2015, le había preguntado a las diferentes empresas cuál va a ser su enfoque de herramientas que se van a dedicar a adquirir. Pues adivinen cuál fue el enfoque. El 30% de las empresas contestaron que iban a estar utilizando aplicaciones de capacidades predictivas, ya sea en el 2014 o en el 2015. De hecho, aquí tenemos la respuesta. El 30% de las empresas iban a estar utilizando. Entonces, ¿por qué es que se ha dado este resurgimiento del análisis predictivo? ¿Por qué digo resurgimiento? Si ustedes buscan cualquier libro en este momento sobre aprendizaje o sobre modelos matemáticos, se van a dar cuenta que la mayoría de los algoritmos que vamos a ver ahora, que están incluidos dentro del Azure Machine Learning, existe hace 20 o 30 años. No es ningún tema nuevo. Lo que pasa es de que ahora sí hay interés por las empresas por estar estudiando estos elementos. De hecho, si ustedes estudiaron en su universidad lo que eran redes neuronales, ahí estamos hablando un poco de análisis de información y de aprendizaje mecánico o aprendizaje automático. Lo que pasa es que ahora sí se ha llegado dentro de lo que sería el mundo de lo que sería el mundo comercial y ya contamos con suficientes herramientas para poder estar ejecutando este tipo de modelos. Recordemos que todo lo que sería la parte de análisis predictivo y Machine Learning o aprendizaje mecánico está relacionado con lo que sería una rama que ahora está bastante en boga, que es el científico de datos. Entonces, el Machine Learning, que es lo que vamos a ver ahora más adelante, precisamente lo que hace es poder venir y estar estableciendo diferentes interacciones con distintos temas. Por ejemplo, tenemos diferentes técnicas y teorías de diferentes campos, como lo que serían las matemáticas, la estadística, reconocimiento de patrones, aprendizaje avanzado, visualización, entrenamiento y almacenamiento de datos. Entonces, eso es una serie de elementos que ahora están siendo integrados. ¿Para qué? Para poderle llegar y tener algún tipo de análisis, como lo que sería el análisis predictivo, que me permita
contar con técnicas matemáticas de estadística, minería y aprendizaje automático, eso es importante que vean aquí que lo estoy resaltando, que es lo que cuando hablamos de aprendizaje automático o de machine learning, no está trabajando él solo de una forma aislada, sino que incluye elementos de estadística, incluye elementos de minería de datos y más que todo, incluye elementos para descubrir patrones ocultos. Estos patrones ocultos son los que nos van a poder servir para que una máquina aprenda y después nosotros podamos predecir algún comportamiento dado, algún conjunto de valores de entrada. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Para eso es lo que nosotros estamos invirtiendo en esta tecnología. Precisamente, el aprendizaje predictivo es precisamente tratar de descubrir información que algunas veces está oculta y nosotros vamos a aplicar una serie de algoritmos, que lo vamos a ver más adelante, que me permite generar un modelo para obtener una predicción. Entonces, recuerden, vean algunos elementos que estoy mencionando acá que son claves a la hora de cuando ustedes estén trabajando con el Azure Machine Learning. Vamos a estar trabajando con modelos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros queremos, para ir introduciendo el tema, queremos sistemas o elementos o componentes, como lo quieran llamar, que nos permitan precisamente poder detectar o extraer un modelo de forma automática de los datos. Después que hemos obtenido ese modelo, lo vamos a querer aplicar a un nuevo conjunto de datos y tratar de obtener un resultado. De hecho, si nosotros vemos acá, tenemos diferentes opciones o diferentes componentes que están relacionados con el análisis predictivo. Entonces, en el análisis predictivo nosotros queremos saber qué va a pasar en el futuro. Por ejemplo, queremos saber qué es lo que van a comprar. Tenemos diferentes opciones como lo que sería predecir con redes neuronales, con métodos de predicción, como lo que sería la regresión lineal, regresión logarítmica. Pues tenemos algoritmos de clustering, tenemos diferentes aspectos. ¿Y para qué nos están sirviendo? Que era lo que les iba a mencionar acá. ¿Para qué nos sirven estos elementos? Nos sirve para diferentes aplicaciones de negocio. Esas aplicaciones de negocio están precisamente relacionados con una serie de casos que nosotros podemos empezar a utilizar. Vean que empezamos a relacionar lo que sería el aprendizaje automático con análisis predictivo. El análisis predictivo ya se los mencioné, ya está aclarado, pero no les hemos mencionado acerca del aprendizaje automático. Pero vean, lo único que yo quiero que vean acá es que precisamente son dos elementos que están relacionados y que nosotros no lo podemos dejar por fuera. Son elementos completamente complementarios uno de otros. ¿Para qué es que se está utilizando este tipo de elementos? Este tipo de elementos, que sería el análisis predictivo, tanto como con una herramienta como lo que sería el aprendizaje automático, se está utilizando para diferentes componentes. Uno es ejemplos de detección de fraude, poder hacer una clasificación de crédito, hacer un análisis de las redes sociales, podemos también predecir brotes de enfermedades, hacer publicidad dirigida. Tenemos diferentes aspectos que nosotros vamos a hacer. De hecho, dentro del ejemplo que les voy a mostrar, consiste en montar un modelo de aprendizaje automático para poder determinar de forma mecánica todo lo que sería el modelaje de precios de un producto. De hecho, aquí tenemos diferentes opciones o diferentes campos en los cuales se va a poder estar aplicando. Tenemos aplicaciones de redes sociales, depuración de información, en e-commerce, en finanzas, en extracción de información. Tenemos diferentes aspectos que nosotros podemos estar viendo. De hecho, aquí estos son los principales, de donde nosotros vamos a tener esas fuentes de datos. Vamos a tener fuentes de datos que están en redes sociales. Podemos obtener información de los dispositivos móviles, transacciones en internet, transacción en línea, dispositivos de red y sensores. Todo eso lo podemos hacer mediante
el aprendizaje automático. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, como lo que sería ya un caso de uso. En este caso de uso, nosotros vamos a tener ahí algo tenemos algo que es muy importante, que es el modelaje de riesgo o el modelado de riesgo. Entonces, imagínense ustedes que ustedes tienen un banco. El banco se dedica a realizar préstamos a diferentes personas y ese banco lo que quisiera saber es poder determinar de alguna forma o tener algún sistema que me permita, con base en la información que yo ya tengo, que me permita aprender o detectar un modelo o patrón que me diga cuáles son los clientes buenos y cuáles son los clientes malos. En este caso, el cliente bueno es aquel el que paga a tiempo sus préstamos o sus deudas. También, si tenemos un banco, nosotros quisiéramos saber, en cuanto a los clientes de tarjeta de crédito, cuáles son los diferentes comportamientos de un usuario o cualidades de un usuario que hacen que un usuario sea o que un cliente sea bueno para otorgarle una tarjeta de crédito. Entonces, ¿quién sería ese usuario que es bueno para otorgarle una tarjeta de crédito? Sería un usuario que compre mucho, estoy viendo desde el punto de vista del banco. Sería un usuario que compre mucho y que pague sus compras, ya sea, y ahí podemos hacer algo interesante. Podríamos saber si a una persona que compra sus compras y paga de contado al final del periodo de cobro de la tarjeta de crédito o si paga con los intereses. Entonces, ahí, dependiendo del objetivo del banco, algunos podrían decir que el mejor negocio para el banco es que compre mucho, que haga pagos, pero que no cubra el pago de contado. ¿Para qué? Para que genere intereses. Entonces, igual nosotros podríamos tratar de averiguar mediante algoritmos de aprendizaje cuál es el patrón de ese tipo de usuarios para después poder detectarlo. E incluso, si nosotros tenemos aquí algunos clientes que son muy aptos para comprar ofertas, entonces nosotros podríamos determinar aquellos clientes que me han comprado esta oferta, determinar cuál es el patrón que ellos tienen para después poder aplicar ese patrón a toda mi base de datos y poder sacar nuevos clientes potenciales. Entonces ven de que eso es importante, digamos. Por eso es que ahora se están dando de moda, porque nosotros tenemos mucha información en los sistemas que a veces anteriormente no teníamos, pero ahora sí contamos con la información para poder sacarle provecho. Otro de los casos donde nosotros podríamos tener es un motor de recomendación. Nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, con base en la información que nosotros tenemos, saber cuál serían los productos que deberíamos de recomendarle a un usuario con base en el comportamiento aprendido de forma mecánica de los otros usuarios. Detección del fraude. También nosotros podríamos ver ahí cómo poder aplicar algún tipo de algoritmo que me detecte el fraude. Otro de los casos que nosotros tenemos aquí, el marketing. Análisis de una campaña de marketing. Nosotros quisiéramos saber cómo hacer un marketing más efectivo. Igual todo lo que sería la parte de redes sociales. Ustedes ven que tenemos una serie de aspectos que nosotros vamos a tener que estar siguiendo. Y tenemos casos de uso donde nosotros vamos a poder aplicarlos directamente dentro de lo que sería la parte de nuestros datos. Tenemos aquí un ejemplo que sería el análisis predictivo, en este caso para tarjetas de crédito, donde nosotros quisiéramos saber el problema. El problema que nosotros tenemos acá es que un banco tiene un sistema o necesita tener un sistema de puntuación para saber si nosotros vamos a emitir un nuevo préstamo o no, o si vamos a darle una tarjeta de crédito o no a un nuevo cliente. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que vamos a seguir en este tipo de modelo? Vamos a primero definir un problema empresarial. En el segundo paso, lo que vamos a ver es recolectar la información y preparar los datos. En este caso, sí requieren
ustedes contar con información ya existente. En este caso sería contar con la información existente de operaciones de crédito de clientes que ya son clientes recurrentes del banco para poder determinar su historial y analizar su historial y aprender de ese historial. ¿Para qué? Para que ustedes puedan empezar a desarrollar un modelo. Una vez que nosotros tenemos ese modelo, con base en los diferentes elementos que vamos a considerar, vamos a tener que determinar ese modelo. Una vez que tengamos ese modelo, vamos a empezar a hacer el entrenamiento de dicho modelo con datos que vamos a utilizar de pruebas. ¿Para qué? Para que nosotros tenemos ese modelo dado, lo vamos a poner en producción, monitoreamos cuál es el impacto que tiene ese modelo, si está funcionando o no. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la implementación de ese modelo ya en producción. Y una vez que ese modelo está listo, lo tenemos en producción, constantemente vamos a estar revisando y monitoreando los elementos para saber si tenemos que modificar el modelo. Con base en esta introducción, vamos a ver ahora sí el concepto de aprendizaje automático o de Machine Learning. Específicamente, el aprendizaje automático se encarga de, desde un punto de vista muy general, sería tratar de automatizar procesos automáticos, aunque suene muy redundante. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos utilizar computadoras para programar computadoras. ¿Qué significa eso? Nosotros queremos utilizar algún tipo de algoritmo que me permita generar un programa. Entonces, y ese programa, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de predecir información o sería obtener información valiosa. Entonces, ¿qué es lo que el aspecto fundamental que hay acá del aprendizaje automático? Es este. Usualmente, nosotros, en todo lo que sería inteligencia de negocios, en todo lo que sería minería de datos, vamos a aplicar algoritmos y vamos a determinar algún tipo de patrón. Pero en este caso es la persona la que va a determinar qué algoritmo utilizar, qué patrón utilizar, etc. Cuando estamos hablando de aprendizaje automático, lo que nosotros queremos es precisamente poder hacer que la computadora aprenda. Pero ¿cómo va a aprender esa computadora? ¿O cómo va a derivar información acerca de los datos? Lo va a hacer de esta forma. Usualmente, en el modelo tradicional, nosotros tenemos los datos, creamos un programa, se lo damos a la computadora y obtenemos una salida. ¿Cierto? En el aprendizaje automático funciona al revés. Nosotros vamos a tener datos, que son los datos base. Vamos a tener ya salidas de los datos. Por ejemplo, yo voy a tener los datos base y también voy a tener los datos, si estamos haciendo el análisis de crédito que les estaba mencionando anteriormente, voy a tener los datos históricos de crédito, pero además voy a tener la salida. La salida va a ser qué cliente es bueno y qué cliente es malo en cuanto a créditos, desde el punto de vista del banco. Entonces, con base en los datos, con base en las salidas, lo vamos a insertar en una computadora o en una máquina de aprendizaje automático y lo que va a generar es un programa. Vean que es distinto, no me está generando una salida como en el momento tradicional, sino que me genera un programa. Ese programa es el que yo voy a utilizar y que aprendió de los datos que ingresó. Vamos, ingresamos datos, las salidas que ya sabemos cuál es, tengo los datos, él me genera un programa y ese programa ¿para qué me va a servir? Me va a servir para que yo después de cierto momento se lo pueda aplicar a otros elementos, ya sea a otro conjunto de datos. Recibiendo un nuevo conjunto de datos, yo tomo ese programa, se lo aplico y voy a saber la salida. Ese es lo que nosotros tenemos desde el punto de vista de aprendizaje automático. De hecho, ¿para qué nos sirve aprender? Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Nos va a hacer, a permitir poder utilizar programación de computadoras para programar computadoras. Y
usando datos como ejemplo o como experiencia previa. Como les dije anteriormente, ustedes tienen la información de crédito de las personas. Tienen el resultado si es un buen cliente o no tiene un buen cliente. Entonces, lo que van a hacer es aplicar técnicas de aprendizaje automático para generar un programa que aprendió quién es un buen cliente. Ahora sí, cuando viene un nuevo cliente, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que hacer precisamente aplicar el programa que se generó anteriormente. Entonces, específicamente, el aprendizaje automático nos permite que nosotros podamos generar programas con base a los datos que nosotros ya tenemos definidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder hacer precisamente tener técnicas que me permitan aprender modelos generales a partir de datos particulares. Aquí tenemos otro ejemplo. Nosotros podríamos tomar la información de comercio de un minorista o de un detallista y con base en las transacciones de los clientes y de la conducta del consumidor, podríamos aprender algo que es interesante, que sería las personas que compraron el Código Da Vinci, también compraron el otro libro, Las 5 personas que conoces en el cielo, con base en información de Amazon. Entonces, lo que hicimos fue que teníamos una serie de datos o ejemplos particulares y nosotros aprendemos el comportamiento de ese usuario. En resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En todo lo que sería el aprendizaje automático vamos a contar con una serie de algoritmos. Son unos algoritmos base y dentro de esos algoritmos base vamos a tener algo que es totalmente interesante, que es, vamos a contar con diferentes etapas. Una etapa es la representación, la evaluación y la optimización. La representación se refiere a los diferentes algoritmos de Machine Learning que podemos utilizar. ¿Qué algoritmos de Machine Learning podemos utilizar? Podemos utilizar árboles de decisión, podemos utilizar conjunto de reglas o programas de lógica, podemos utilizar modelos basados en grafos como las redes bayesianas o las redes de Markov, podemos utilizar las redes neuronales, podemos utilizar máquinas de vectores. Tenemos una serie de opciones que nosotros podemos hacer para representar los algoritmos. Si ustedes se están preguntando algo interesante, ¿estos algoritmos los he visto antes? Sí, es lo que les mencionaba anteriormente. Los algoritmos de aprendizaje automático existen desde hace más de 20 o 30 años, casi que desde los inicios de la programación, desde los inicios de la computación. Nosotros tenemos no cientos de años, sino que tenemos cientos de algoritmos que han sido utilizados a través del tiempo para tratar de hacer de que las máquinas aprendan algún tipo de patrón. Como les dije anteriormente, hasta ahora es que se está poniendo de moda, pero estoy seguro que ahora que si ustedes están viendo estos nombres de algoritmos, recordarán, si han estudiado ya informática, recordarán estos nombres porque ya los han visto dentro de la formación de la carrera. Después que nosotros hemos tomado los datos y le hemos aplicado algún tipo de algoritmo para que aprenda, nosotros tenemos que probar ese algoritmo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante una evaluación de algoritmos de aprendizaje automático. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar la precisión, el error cuadrado, vamos a evaluar la probabilidad, vamos a ver qué tan bien es ese algoritmo o ese programa que hemos generado, qué tan bueno es generando nuevos elementos o prediciendo los elementos. Entonces eso es importante que ustedes vean que está ahí disponible. Vamos a tener aquí otros ejemplos de optimización. Ya sería aquí, estamos mezclando conceptos ya de estadística. Que podremos ver es la optimización combinatoria, optimización por restricciones con base en programación lineal. Pero aunque esos son los algoritmos básicos. Dentro de los algoritmos básicos vamos a tener y poder utilizar diferentes tipos de aprendizaje. Este es el aprendizaje automático de Machine Learning. Vamos a poder hacer aprendizaje por asociación, aprendizaje supervisado o inductivo, en donde lo que me dice es que el aprendizaje supervisado
Los datos de entrenamiento, recuerden que lo que nosotros queremos hacer es tener un conjunto de datos ya predefinido y sobre ese conjunto de datos ponerle una máquina que aprenda el comportamiento de los datos, para que cuando viene una nueva instancia de esos datos, nosotros podamos predecir una salida o un comportamiento de esos datos. Entonces, en este caso, vean que nosotros podemos tener aquí el aprendizaje supervisado, podemos tener el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, los datos de entrenamiento no incluyen las salidas deseadas. En el aprendizaje semisupervisado, los datos de entrenamiento incluyen un par de los productos deseados, o un aprendizaje por refuerzo, donde tenemos aquí diferentes formas de poder irle inyectando los datos a nuestros elementos de análisis. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a tener aquí es algo como esto. Dado ejemplos de una función dada, o sea, tenemos la salida de una serie de números, una serie de condiciones, tenemos la salida, nosotros vamos a querer predecir la función que me sirva para poder predecir nuevos ejemplos de la salida de esa función. Entonces, recuerden, tenemos los datos. Esos datos tienen cierto comportamiento, tienen cierta información que está dentro de ellos mismos, dentro de los patrones ocultos de esos datos. Nosotros lo que queremos hacer es predecir esa función. Una vez que nosotros podemos predecir esa función, cuando viene un nuevo conjunto de datos, vamos a poder saber la salida de ese conjunto de datos. ¿Qué podría ser la salida? Recuerden, si es un cliente bueno o es un cliente malo. Sobre esa función vamos a tener que hacer precisamente una evaluación, donde vamos a ver es qué tan probable o qué tan bueno es la función que yo he encontrado para poder predecir la información, o sea, qué tan bien aprendió nuestro algoritmo. De hecho, aquí tenemos una serie de clasificación de aprendizaje, que son los diferentes algoritmos ya clasificados. Yo le podría decir que tengo clasificación de aprendizaje supervisado. Ahí tenemos los árboles de decisión, tenemos las reglas de asociación, basado en instancias, el aprendizaje bayesiano, las redes neuronales y máquinas de vectores. El aprendizaje no supervisado, tenemos clustering, tenemos todo lo que serían las dimensiones. También si vemos aquí, el aprendizaje por asociación. El aprendizaje por asociación lo que me sirve es saber o tratar de determinar cuál sería la función que me permita determinar que si un usuario lleva cierta cantidad de productos en su carrito de compras, cuál es la probabilidad de que pueda querer un artículo asociado con eso. Entonces, ¿cómo es que lo voy a aplicar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a tener, o ya tengo todos los datos históricos de los carritos de compras, de las compras que han hecho un usuario o las diferentes personas. Voy a aplicarle un algoritmo de aprendizaje automático de forma tal de que él pueda aprender a predecir cuál sería el siguiente elemento que va a incluir dentro de su carrito de compras. Y con base en alguna probabilidad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Aquí tenemos también el aprendizaje por clasificación. El aprendizaje por clasificación lo que nos dice es, si ustedes tienen una serie de elementos o de clientes en un banco, ustedes lo que van a querer hacer es poder clasificar a sus clientes, clasificarlos si son clientes buenos, si son clientes malos, o son clientes de alto riesgo o clientes de bajo riesgo. Si nos vamos desde el punto de vista financiero puro, lo podríamos hacer con razones financieras, como el que dice, si está atrasado más de 30 días es un cliente malo. Pero no necesariamente que un cliente esté atrasado significa que un cliente sea totalmente malo. Puede ser que tenga una mala racha en esos meses. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es precisamente crear un modelo con base en la información que nosotros tenemos que nos permita generar algo como eso. Una función. El modelo me genera una función que voy a aplicar a los nuevos elementos. Dice, aquí hay un ejemplo de función. Si los ingresos son mayores que un umbral y los ahorros son mayores que otro umbral, entonces el riesgo es bajo. Si no, el riesgo es alto. Esa es una forma de poder clasificar los usuarios. Otro ejemplo de poder generar algoritmos que aprendan. Podemos aplicar lo que sería la regresión lineal. Entonces aquí lo que nos dice la regresión lineal es que él va a querer aprender
o determinar cierto de cantidad de elementos para poder aprender el comportamiento de los datos. Otra de las opciones que yo puedo utilizar, las redes neuronales, que me permite imitar el funcionamiento del cerebro. ¿Para qué? Para poder aprender sobre los datos de esa forma. Otro algoritmo de aprendizaje, los árboles de decisión. Como podemos ver aquí, cuáles los elementos o la forma en que se va a estar trabajando para poder obtener esa información. Y vean que aquí lo que nosotros queremos hacer es precisamente poder aprender cuál es el nivel de compra. Digamos, si compran o no van a comprar ciertos elementos. Ya el Machine Learning en práctica, o ya en el modo práctico, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Primero, antes de que ustedes empiecen a utilizar Machine Learning, tienen que aprender precisamente sobre el dominio. Sería, digamos, si yo estoy hablando o quiero hacer Machine Learning de compras, tengo que aprender el negocio. Si estoy hablando de aspectos financieros, tengo que conocer el negocio. Si estoy hablando de redes o diferentes opciones, tengo que aprender el negocio para saber con qué datos estoy trabajando. Digamos, no es que un número es un número. Siempre va a tener que haber algún nivel de interpretación de los algoritmos adecuados con base en la información que yo quiero aplicar. Ahora, cuando les muestre la herramienta, van a ver de que existen más de 10 algoritmos. Eso le digo yo porque, digamos, usualmente la gente piensa de que solo existen con 2, 3 algoritmos, voy a poder hacerlo todo, pero en realidad vamos a ver que existen 20, 30, 40 algoritmos que ustedes van a poder utilizar. Y entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está en que ustedes conozcan los algoritmos, para qué aplican y conozcan los datos. Hay que conocer los datos. Si no se conocen los datos, no vamos a poder aplicar Machine Learning. Lo único que vamos a hacer es aplicar un algoritmo y obtenemos cualquier resultado, que no necesariamente es un resultado bueno. Vamos a tener que aprender que también tenemos que saber cuáles son los datos que podemos utilizar, la limpieza que tienen que tener y algún preprocesamiento si es necesario. Vamos a tener que establecer modelos de aprendizaje. En el lenguaje de Machine Learning, cuando hablamos de modelos de aprendizaje, nos referimos precisamente a experimentos. Una vez que tenemos los experimentos, vamos a hacer una interpretación de los resultados y después una consideración de análisis de los elementos que han sido descubiertos. ¿Cómo puedo hacer todo esto? Ustedes me dirán, para poder hacer esto lo voy a hacer mediante una herramienta. El día de hoy vamos a ver la herramienta del Azure Machine Learning. El Azure Machine Learning lo que me permite es poder importar un conjunto de datos. Con base en ese conjunto de datos voy a construir un modelo. Y una vez que construyo ese modelo, voy a poder publicar ese modelo para aplicárselo a otros datos a los cuales yo quiera empezar a hacer análisis. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Vemos aquí que tenemos el Azure Machine Learning. Una vez que nosotros tenemos el Azure Machine Learning, que serían los algoritmos dados, vamos a poder utilizar ese algoritmo, ese modelo que hemos creado en aplicaciones web, en aplicaciones móviles. Incluso vamos a poder ver que se puede integrar con aplicaciones móviles, con Power BI, se puede integrar con elementos del Azure Portal, con HD Insight, con Azure Almacenamiento o con datos que están en el escritorio. Tenemos diferentes formas de poder estar ingresando. Entonces, ¿cómo es que hablamos con el Azure Machine Learning? El Azure Machine Learning es un elemento que solo funciona en la nube de Microsoft, está en la nube, y lo que nos permite es poder modelar. Entonces, ¿qué es modelar esos datos? ¿Qué es modelar? Esto es un modelo. El modelo, lo que nos dice acá, precisamente, si ustedes lo empiezan a ver, tenemos algunos elementos. Dice, primero se obtienen los datos crudos. Los datos crudos serían obtenidos de una base de datos, de archivos de texto, de un web service, de algún elemento que usted tiene datos. Ustedes tienen aquí, por ejemplo, el ejemplo que está acá es información acerca de los precios de los automóviles. Entonces yo sé que voy a tener un archivo o una base de datos o una tabla que tiene n cantidad de columnas y una de esas columnas es el precio de ese automóvil. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Lo que yo quiero hacer es poder crear un modelo
O sea, poder crear un modelo que permita que aprenda la máquina, que aprenda a predecir el precio de los automóviles. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si ustedes ven este flujo, dentro de este modelo que tenemos aquí, o este experimento, ¿qué es lo que vamos a tener? Este experimento obtiene los datos de los automóviles, proyecta las columnas. Proyectar las columnas lo que significa es precisamente poder, de ese conjunto grande de datos, poder obtener las columnas que me interesan. Si tengo valores que limpiar, yo los puedo limpiar. Recuerden que una de las partes era limpieza de los datos. Yo limpio los datos. Si hay un valor que está nulo, no me sirve, entonces lo voy a quitar. Obtengo un nuevo dato de información, y en ese nuevo dato de información, vean que estos son los datos donde yo tengo todas las características de los automóviles y el precio. Después voy a tener que aplicar un elemento que se llama split. ¿Por qué voy a hacer un split? Vean que yo tengo un conjunto de datos. Entonces, ese conjunto de datos va a tener que ser dividido en dos. Un conjunto de datos va a ser reservado para poder probar mi modelo, y otro conjunto de datos va a ser utilizado para crear el modelo. Por ejemplo, yo podría decir, el 20% de la información se va a reservar, se va a aislar de los datos crudos, para después hacer pruebas sobre el modelo generado. Y en el 80% voy a enviárselo precisamente a este señor, a un elemento que se llama entrenar el modelo. Entonces, ¿qué significa entrenar el modelo? Nosotros queremos predecir el valor de los automóviles con base en las columnas que están en las tablas. Entonces, vamos a tomar el 80% de las filas y le decimos, señor, aquí está la parte interesante. Le decimos, mediante aprendizaje automático, vamos a entrenar un modelo. ¿Basado en qué algoritmo? En un algoritmo de regresión lineal. Entonces, le decimos, mediante la aplicación constante o la aplicación interna de los algoritmos de regresión lineal, entrene un modelo que me permita predecir el precio de los automóviles. Una vez que nosotros tenemos ese modelo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí aprendió la máquina. Vean que aquí aprendió. ¿Con base en qué algoritmo aprendió? Con base en el algoritmo de regresión lineal. Este modelo, si ustedes recuerdan la filmina que les dije anteriormente, lo que me está haciendo es generando la función que les decía anteriormente. Él me generó esa función. Entonces, generamos esa función, y una vez que tenemos esa función, tenemos que probar si esa función de verdad funciona. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el score model. El score model es un elemento que me permite probar si el modelo generado está generando buenos resultados. ¿Y cómo lo hago? Recuerden que tenía los datos crudos. Los datos crudos fueron divididos 80% para entrenar el modelo, pero yo me dejé un 20%, tal y como se ve acá. Entonces, una vez que el modelo está, entra este elemento que sería el punteador o el evaluador del modelo, y lo que hago es de que esa función se la voy a aplicar al 20% restante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que yo ejecuto este elemento, voy a poder venir y generar esa información. Voy a poder venir y aplicarle con el 20% y saber qué tan bien está prediciendo los precios el modelo que fue generado y que aprendió de forma automática de los datos que nosotros teníamos, que es del 80% de los datos que nosotros teníamos. Entonces, específicamente en el Azure Machine Learning, ustedes van a encontrarse una serie de elementos. El primero serie de elementos es los experimentos. Ustedes no van a entrar y encontrar la solución de una sola vez o encontrar el modelo de una sola vez. ¿Por qué? Les dije anteriormente que existen muchos algoritmos. En este caso, yo tengo un modelo y le estoy diciendo utilice regresión lineal para entrenar el modelo, pero yo podría haber elegido clustering, podría haber elegido árboles de decisión, podría haber elegido redes bayesianas, redes neuronales, podría haber elegido entre una serie de más de 30 algoritmos para entrenar modelos. Entonces, se llama experimento porque yo voy a ir experimentando, voy a ir probando, digamos, voy a probar primero con regresión, después con redes bayesianas, después con clustering. ¿Para qué? Para generar diferentes modelos y después hacer el score de ese modelo. Entonces, el modelo que mejor esté prediciendo es el que me voy a dejar.
Si nosotros vemos acá, servicios web, en este caso, una vez que este modelo ya está listo, ustedes van a poder publicar este modelo y le pueden decir al Azure Machine Learning, ya sé y encontré el modelo adecuado. Entonces le voy a decir, genéreme un servicio web. Y ese servicio web va a contener todo el programa que fue generado mediante aprendizaje. Y va a poder ser consumido mediante un servicio web tal y como nosotros lo conocemos. Los componentes de un experimento son precisamente los datos que hemos tenido, los algoritmos y los modelos. Tenemos también los módulos, que son los más importantes. Por ejemplo, el módulo, que sería el reader, es el que lee los datos. El split, vieron que me mueve los datos entre un elemento en otro. Estadísticas elementales, esto lo que me genera es un análisis de la información de las estadísticas. Por ejemplo, desviación estándar, ver si tiene nulos, no tiene nulos. Un algoritmo de regresión lineal. Tenemos un elemento que se llama el de entrenamiento del modelo. Como les dije anteriormente, este módulo se entrena un algoritmo de clasificación o regresión para generar el elemento o la función que queremos aprender. Tenemos el aspecto de evaluar el modelo, en el cual ustedes pueden utilizar el modelo para poder hacer la clasificación o regresión. Pueden hacer una cross validación. En este caso, que yo puedo venir y hacer una validación cruzada del modelo que estoy generando. También puedo hacer el score model, donde me va a generar una serie de estadísticas acerca de qué también estoy prediciendo. ¿Cuáles son los pasos para crear un experimento? Los pasos para crear un experimento van a ser, primero, crear un modelo, se obtienen los datos, se preprocesan los datos y se definen las diferentes características. Vamos a entrenar el modelo y después generamos predicciones con base en nuevos datos. ¿Cómo se evalúa que un modelo sea adecuado? Por ejemplo, yo puedo utilizar el modelo de el error de la media absoluta, que sería el promedio de los errores absolutos o un error de diferencia entre el valor predicho y el valor real. También podría ser la raíz cuadrada o la R cuadrada. Entonces, la R cuadrada me permite saber cuál es el promedio de los errores al cuadrado y me permite saber qué tan bien se están prediciendo los elementos. Por ejemplo, cuanto más cercano a uno, más bueno es nuestro algoritmo para poder estar prediciendo. También el valor absoluto o el error absoluto relativo de los datos, para ver qué tan alejados están los datos predichos de los datos originales. Algo importante que sería el coeficiente de determinación, tan conocido como el R cuadrado, que les dije anteriormente, donde dice que un coeficiente cercano a 1 significa mejores predicciones. Un 1 significa que el modelo explica el 100% de los datos, cosa que va a ser un poco difícil. Dentro de Azure Learning, ustedes lo que van a hacer es precisamente seguir un flujo de datos, donde van a generar, crear un ambiente, van a generar los datos, preprocesarlos o limpiar los datos, van a implementar esos datos dentro del Azure Machine Learning, lo vamos a manipular y transformar, vamos a generar un modelo, ya hacemos deployment de ese modelo y después lo podemos publicar. Ese modelo lo vamos a publicar como un web service que puede ser consumido mediante algún programa o mediante Excel. Evitar algunos de los errores que se están generando, que sería un error es un sesgo de la muestra, que sería tener muy pocos datos. Además, un exceso ajuste del modelo, digamos, si yo le digo, para aprender utilice el 100% de los datos, no voy a tener con qué probar. O si yo le digo, para aprender utilice el 98% de los datos, tengo muy poquitos datos para poder probar. Y además es poder, el peor de los errores es la pobre interpretación, que es decir, vieron que usted y yo ahí pude haber elegido cualquier algoritmo que yo quisiese. Se lo voy a aplicar al experimento y me va a dar resultados. Pero no necesariamente que un algoritmo me dé un resultado significa que sea un buen algoritmo para este conjunto de datos. Eso es importante que ustedes lo tengan que saber. Y tienen que estar definiendo cómo se va a interpretar esa información.